Esta segunda-feira saiu à venda a nova Premium Power 2. É uma raquete que realmente se tem feito esperar. É um tacto medio. Já aproveito e, como vos disse na minha história, vos mostro as novas mochilas Cork. Como ven, vienen con termo e aqui tenho duas raquetes, a minha Extreme e neste caso a nova Premium Power 2. É uma raquete que ven con toda a evolución que tiña a Extreme na altura, que é a furación dinámica, la diferencia de tamaño nos furos, o corazón máis amplio. Realmente ten mudado moito o comportamento esta raquete e aqueles que estaban pensando en facer unha mudanza para unha raquete de potencia ou que nunca experimentaron unha raquete de potencia e xogan con raquetes máis híbridas, pues vos dice claramente que este era o momento. Antes de irmos para a pista, vos quería mostrar un pouco a mochila, porque isto non é pel, é imitación de pel, ok? Mas realmente están incríveis. Tens espacio para dúas raquetes con termo. Neste caso teño bolsos para meter os accesorios e logo tamén para os zapatos. Neste caso, eu os zapatos los poño ao contrario, en vez de ponerlos para cima, los poño no lateral, para que teñan unha idea de tamaño. O meu tamaño é 43, ok? Por qué? Porque desta forma eu gaño máis espacio no bolso principal, porque logo aquí no bolso principal teño todo este espacio. Teño o presurizador, t-shirt, sacos e todas as cousas que eu necesito. Realmente está moito ben. Ten aquí para meter garrafas o tubos de bolas, lo que quieras meter. Pues olha, están así en preto e tamén está en branco. El branco lo debo ter por cima, non lo teño aquí a mão. Mas pronto, igualmente vos deixo aquí un vídeo no canto que vos mostro tamén los termobag grandes. Ok? Valen a pena. Ok? Si necesitas un saco, xa sabes. Mas sin darmos máis voltas, vamos xa para o club. Naturalmente intensa é lo que a Cork fala sobre esta raquete. Por eso, vamos a ver qué tal se comporta ahora en pista, porque es que realmente da igual lo que vos diga en este momento. Se me fue mucho ahí. A pesar de que estamos fríos y solo tocamos 3 bolas, esto tiene una excelente saída de bola. O sea, ya estamos a falar de que puntuación de 1 a 10, saída de bola, 7,5 le estou a dar a isto. O sea, que para mí ten moita saída de bola, excelente no bloqueo, moito controlável e para allá se está a mexer moito ben. Esta unidade pesa 365 gramas. Realmente da igual con qué parte de la raquete batas, ella responde. No es normal en una raquete diamante tener un punto 12 tan grande, que el punto 12 mismo grande. O sea, ya está darme esa sorpresa. Señores, naturalmente intensa, naturalmente potente. Vos posso decir claramente que este bicho tem muita potência. Sorpresa total, tamaño do ponto 12. Sorpresa total, a capacidade de resposta da raquete, seja para bola lenta como para bola rápida. Sorpresa total el facto de batir no lateral da raquete e que non me vire a raquete e que a bola ande. Sorpresa. Acho que fue fuera. Está. A pesar de ser una raquete de ataque, ten mucho control,
Muito controlo mesmo. Tú vas a hacer lo que quiero de bola. Si quiero acelerar, la acelera. Si quiero acalmar, la acalmo. Bola lenta ao medio. Bola rápida ao rincón. Faz eso que quieres con ella. Hasta partir vidrios. Impecable. A ver si consigo hacer algún rulo a malha o así, mas impecable. Hasta para o rulo a malha, melhor impossível. Está bien, Fran. No necesito decir nada, acho que lo vieron vocês. O balanço é alto nesta raquete e com o sistema de furação que vem da Extreme, que já falamos de todos os pormenores técnicos, é tremendo a potência que tu imprimes, mas a facilidade com a que se mexe esta raquete, quando é uma das raquetes que tem mais alto balanço, custa mais mexê-la. Neste caso não custa absolutamente nada mexê-la. Está muito confortável, mas isso lo voy a ver melhor na defesa. Vamos a explodir a bola. No, sí. Olha, pasamos por 3 para que vean o estado das bolas. Están así. Pronto, vamos a ver, porque esto por cima es un monstruo, realmente una potencia descomunal y es mucho más reactiva que a su versión anterior. O sea, tem mucho más potencia, mucho más controlo, no perdió conforto, está impecable. Vamos a ver aquí en la defensa. No necesito decir más nada en la defensa. Acho que solo hemos comenzado ahora. Ya dice tú y más alguna cosa. A movilidad que a raquete tem a día de hoy, con la mudanza del corazón y con el punto 12, a furación nova y todo, es descomunal. Es súper confortable. El controlo que se tiene es cualquier cosa de otro mundo. Vos digo claramente, si estaban pensando en alguna vez experimentar una raquete de potencia de formato diamante, este es el momento, porque no te penaliza, porque puedes batir fuera del punto 12, que la vais a perdoar la misma. Opa, no tengo más nada a mostrar en la defensa. Increíble, realmente, una de las cosas que tengo que decir, que todas estas evoluciones que fueron aplicadas y fueron evoluidas y criadas junto con Extreme, que realmente es culpada de que todas estas raquetes que están a salir ahora tenían tenido esta evolución y tenían esta respuesta cuando nos jugamos, es cualquier cosa de otro mundo. Punto 12 duplicado, movilidad duplicada. A nivel de punto 12, a esta raquete
considerando que una raquete diamante, que por norma geral de una vez una raquete diamante puede andar en un punto 12 de 6,5, 7, en este caso le doy un 8,5 en tamaño de punto 12, o sea que es muy grande o punto 12. Saída de bola, mantengo conforto de antes, o sea que andamos en un 7,5 por allí. Movilidad, le doy un 8,5, 9, porque para hacer una raquete de potencia, que generalmente como el balance es alto, cuesta medirla, no sentí dificultad absolutamente ninguna mismo, por eso realmente gusté mucho en ese aspecto. En potencia le doy un 9,5, 10. Realmente es increíble, no solo cómo ayuda, sino cómo despide la bola. Es muy reactiva en base a las versiones anteriores. A versión anterior, cuando tú batías con mucha fuerza, comía un bocado a bola y luego a despedía. En este caso no. Con las bolas más rápidas parece que como que el carbono fica tenso y reage mucho más rápido, proporcionando más potencia y mejor reacción. Por eso, pessoal, si estaban ahora de trocar para una raquete de potencia, este es el momento, ¿ok? Increíble. Realmente vos recomiendo, si juegas con una raquete híbrida, quieres hacer experiencia, opa, ven a hablar conmigo, hacemos la experiencia aquí en Star Padel, si quisieres. Y si no, ya organizamos algún día de test aquí no club, como ya anteriormente teníamos falado en Acorc, más del momento que entré aquí, también es algo que podemos hacer aquí y tenemos disponibilidad para hacer también. Por eso, cualquier duda que tengan, deixen los comentarios y no se esquezan, soy Argento Gués, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.